Queridos hermanos y amigos, muy buenos días. Una vez más los saludo muy cariñosamente con un pasaje de la Escritura que se encuentra en Tercera de Juan 1:2, que dice así: Amados, os deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, también les doy la más cordial bienvenida a este 20º devocional de la Iglesia Amparo y Fortaleza. Sean todos bienvenidos y que Dios les bendiga. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna. Tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré. El tema de hoy se llama Con la verdad en nuestras manos, lo que nos lleva a una pregunta. ¿Por qué no siempre podemos decir las cosas como son? No siempre es fácil decirlas, principalmente cuando tenemos que reconocer nuestros errores, cuando hacemos algo indebido o cuando somos atrapados en nuestra mentira. Inventamos otra para mantener la primera. La verdad es más fácil mentir. De hecho,
lo hacemos ya casi por instintos. A veces ni siquiera es necesario decir una mentira, o ni siquiera consideramos ser necesario decir una mentira. Sin embargo, en un momento ya está, ya la dijimos. ¿Por qué? Simplemente porque a veces es un hábito nuestro. Mentimos, decimos sí, cuando bien sabemos que no asistiremos a determinada o tal o cual reunión, o decimos no cuando bien sabemos que fuimos nosotros los que matamos al pollo de la abuela. Pero en fin, la verdad para muchos representa esperanza y una nueva forma de vida. Para otros, una amenaza a sus intereses. Hoy meditaremos en 3 historias vinculadas con la resurrección de Cristo. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondréis a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué representa esta verdad en estas historias? La primera es la de las mujeres ante la tumba. Y una de las cosas que nosotros recordamos de esta lectura es el terremoto que se suscita mientras ellas están en la tumba. El temor que causa tanto a ellas como a la guardia que está resguardando el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay una diferencia entre estos personajes. Cómo afrontan o cómo perciben esta misma situación. Y en el caso de las mujeres es un momento de esperanza. Aunque el terremoto y todo esto pueda causar miedo en el transcurso del momento, podemos escuchar la voz del ángel decirles: no teman, la persona o a quien están buscando en este lugar ya no se encuentra porque ha resucitado, véanlo. Y eso produce en ellas esperanza, no así a los soldados que están atónitos, que están inmóviles, que están paralizados por lo que está aconteciendo. Y más adelante, cuando él le dice: bueno, vayan y díganle a sus discípulos lo que ha acontecido, se encuentran a Jesús. Y en este caso es un momento para adorar.
Ya no hay dudas para ellas de quién es, no hay temor de postrarse ante Él, de adorarle, de llamarle Señor y aún de llamarle Dios, que más adelante va a ser repetido nuevamente. Y es el tiempo de comunicar las buenas noticias, ¿sí? Esta verdad produce algo en ellas, produce esperanza, produce adoración y produce la necesidad de comunicar esa verdad. Yo creo que es parte también de lo que para nosotros puede producir una verdad, un tiempo de reflexión, un tiempo de esperanza, pero también un tiempo de comunicarla. Esas verdades no nos las podemos callar, sino es necesario comunicarlas o sentimos la necesidad de comunicarlas. La siguiente historia tiene que ver con la guardia pretoriana y lo que acontece y hacia dónde se dirigen. Es un diálogo entre la guardia y los líderes religiosos ante una verdad inminente, y es la segunda manera en que nosotros vamos a ver qué representa para ellos esta verdad. Y en este caso, la verdad representa amenaza. Es un momento de crisis. De hecho, se reúnen nuevamente los líderes para dialogar y para ver qué es lo que van a hacer. De hecho, entran en crisis en ese momento cuando escuchan que en realidad la persona a la que ellos mataron resucitó, como se había o como él mismo lo había anunciado. ¿Qué hacer en ese momento? Nuevamente hay dos opciones que se tiene. Una es anunciarlo y decir esto es lo que aconteció, y desafortunadamente también es el hecho de reconocer que estaban equivocados. Sin embargo, no lo quieren hacer. De hecho, lo que van a hacer es ofrecer dinero a la guardia para que se queden callados o para que digan otra versión de lo que aconteció. Entonces sobornan y desarrollan una versión oficial. La versión que ellos van a dar es: los discípulos robaron el cuerpo del maestro. Pero para mantener esta verdad, que al final de cuentas tiene huecos y tiene problemáticas, pues ellos van a idear también otras mentiras o otras formas para poder llevar o sobrellevar el peso de esta primera mentira. Y en este caso, lo que van a hacer es, o el primer problema que se van a encontrar con esto es que al ellos decir que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús, también está el riesgo de que lo escuche el gobernador. Pues obviamente ellos también van a tener que rendir cuentas sobre este asunto, ya que cómo es posible que hombres del pueblo sin ninguna preparación militar hayan logrado esa hazaña. Y aunado a esto, el hecho de que ellos estaban durmiendo mientras los discípulos roban el cuerpo. Entonces ellos se ofrecen a tener una cercanía con la guardia, a una protección parcial. ¿Qué significa esto? Pues dice, si el gobernador escucha lo que ustedes están diciendo, entonces vengan con nosotros y nosotros los resguardaremos, que es otra forma en la que ellos tratan de encubrir toda esta mentira, porque al final de cuentas también no va de acuerdo a sus intereses. Aunque se esperaba la llegada de un Mesías, aunque ellos estaban leyendo la Escritura, como Jesús dijo, que aunque ellos escudriñaban las Escrituras, no entendían y no podían reconocer al Cristo que tenían enfrente. Entonces necesitaban mantener toda su estructura. La verdad no cabía en su círculo religioso, en su estructura religiosa. Y por tal motivo prefirieron mejor evitar la verdad. Los discípulos en Galilea, que es la otra historia. Y en esta historia representa esta verdad para ellos una nueva forma de vida. Es un llamado. Ustedes recordarán que al inicio Jesús les dice a las mujeres
que van a la tumba, que vayan y les digan a los discípulos o que los esperen en Galilea. Y en esta historia ellos acuden al llamado de Jesús. Entonces, esta verdad de la resurrección para ellos es una respuesta al llamado. Pero también es un momento de adoración. Recuerda usted que también, así como las mujeres, ellos hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Le reconocen como Señor, le reconocen como Dios. Aunque es importante mencionar que dentro de esa adoración, no, digámoslo así, no era una adoración perfecta, en donde la fe está al máximo, en donde se desbordan de seguridad. De hecho, es muy honesto Mateo al decir que en medio de todo esto algunos tenían sus dudas. Sin embargo, le adoraban y son precisamente aquellas personas que más adelante estarán en el aposento alto y recibirán el Espíritu Santo. Son esas personas que en medio de la duda, en medio de la incertidumbre, también le preguntan a Jesús sobre la restauración del reino. Y son estas personas también, o estas mismas personas, a las que Jesús les dirá: ustedes no se preocupen de los tiempos o cuándo va a acontecer. Lo que deben de saber y lo que les debe de importar es que ustedes van a recibir el poder de Dios para ser mis testigos. Es importante, digamos, esta verdad que Jesús va a presentarles, porque va a ser el fundamento de una nueva forma de vida. Hagan discípulos de todas las naciones, pero el fundamento es precisamente el hecho de que Él tiene toda la autoridad y toda la autoridad le fue concedida en el cielo y en la tierra. Él tiene potestad, Él tiene poder, su palabra cuenta, es de autoridad para el ser humano. Y esa autoridad, ese poder se da en base precisamente al triunfo que Él tiene en la cruz y su resurrección. Entonces, Él murió por nuestros pecados y vive para darnos vida. Pablo dice también: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y ahora, porque Él vive, sabemos también que Él tiene toda la autoridad, todo el poder. Y esta idea de hagan discípulos, o este llamado que Jesús le hace a ser discípulos de todas las naciones, digamos que tiene tres elementos que son importantes. Y digo importantes porque no tiene que ver solamente con un concepto de religión, tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con una relación con Dios, una vida que busca apegarse a los principios, a las leyes de Dios, que quiere agradar a Dios. Y lo primero que les dice es que es importante que ellos conozcan al Dios Trino. Por eso les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que aprendan a vivir de la forma en que ustedes han aprendido de mí, que es la declaración que hace enseñándoles que guarden todas las cosas. Y finalmente les recuerda que ellos tendrán una relación continua con Él. Y no solamente ellos, sino también los que más adelante serán sus discípulos. Entonces, dentro de esto también ya está presente la promesa del Espíritu Santo, que en Hechos será más descriptivo. Tres historias, tres formas diferentes en las que se percibe este mismo acontecimiento: de esperanza, de amenaza y finalmente de una forma nueva de vida. ¿Qué representa para usted la verdad de su resurrección? Para mí representa una oportunidad de empezar de nuevo, aprender de Cristo y reconciliarme con Dios. Representa una invitación a una relación entre Él y yo. Que la verdad de la resurrección de Cristo sea para nosotros un llamado o una oportunidad a empezar de nuevo en una relación con Dios.